Bien, hoy tenemos con nosotros a Natalia Alonso, que es la conferenciante, para tratar sobre la exposición de Lisardo Menéndez, que lleva como título Vértigo en el vacío del yo y desvelar. Estaba previsto que Lisardo estuviese también aquí, en esta mesa, pero le surgió un viaje inaplazable que ha tenido que emprender hoy, con lo cual, me ha pedido que le disculpen por no estar hoy aquí. Era el primer interesado, desde luego, en figurar en esta mesa y poder también participar en las reflexiones de su propia obra. Así que no vamos a poder contar con el artista en esta ocasión, pero sí tenemos a Natalia, que es una gran conocedora de la producción de Lisardo Menéndez, de otros artistas contemporáneos asturianos y del arte contemporáneo en general. Me toca a mí presentarla ahora mismo. Y Natalia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, orientó su formación hacia el arte contemporáneo, etapa de la que es especialista. Posee una amplia trayectoria en el campo de la gestión cultural y en el comisariado de exposiciones, con importantes actuaciones en numerosos centros, salas y museos, tanto de dentro de Asturias como de fuera. Durante los últimos años ha ejercido como directora comercial de Arte Informado, un medio de comunicación digital especializado en arte contemporáneo iberoamericano, y actualmente es directora de Arte Oviedo, la feria de arte contemporáneo que con una periodicidad anual acontece en la ciudad en donde nos encontramos y que acoge a las mejores galerías de Asturias. Por último, Natalia ha recibido recientemente un galardón que llevó como título Gestora con mejor trayectoria de la Asociación Mujeres Mirando Mujeres, en donde se le reconoció, entre otras virtudes, y voy a leer ad verbum, su capacidad de transformar la gestión cultural en un espacio de encuentro y resistencia. Yo la conozco hace ya tiempo, siempre es un placer conversar con ella. Nos ha tocado también participar en jurados de certámenes, en numerosos jurados, algo también que para lo que nos llaman y a los historiadores. Y hoy, pues seguramente nos va a dar las claves más importantes para allanar el camino hacia esta exposición de Lisardo Menéndez. Para eso hacemos estos programas de conferencias, para aportar formulaciones para poder disfrutar mucho más de las exposiciones que tenemos en el museo, y esta estará hasta el 26 de octubre, como saben. Se inauguró ya el 31 de julio y la tendremos pues prácticamente todo este mes, hasta el 26 de octubre. Así que, Natalia, te dejo con la exposición de Lisardo y con el propio Lisardo. Luego tendremos un coloquio en el que podrán participar, como hacemos siempre, y cuando quieras, pues adelante. De nuevo, buenas tardes y muchas gracias a quienes estáis aquí acompañándonos en esta conferencia que modestamente impartiré, a ver si consigo transmitir todo lo que me ha llegado a mí de la obra de Lisardo, que ha sido mucho. En primer lugar, mi agradecimiento al propio artista. Recuerdo el día que me llamó para poder ver si podía impartir esta conferencia, me gratificó mucho. Fue una llamada muy, muy alegre para mí, porque aprecio a Lisardo desde hace muchos años. Yo, además, después de mi trabajo en galería tantos años, habíamos coincidido en alguna ocasión y nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él de una forma más directa, ¿no? Más allá de ser público de alguna exposición suya. Y luego, en segundo lugar, por supuesto, Gabino, a ti, que siempre es un gran apoyo para mí, confías al máximo en lo que tú dices que es talento en mí. Yo, bueno, si tú lo dices, pues te lo agradezco. Yo lo que hago simplemente es trabajar en lo que me gusta y con muchas ganas. También es verdad que cuando me propusiste la conferencia, digo yo, pero si tú eres el comisario, digo yo, me daba un poco como de pudor, ¿no? Porque
porque bueno, era una exposición montada ya con su artista y su comisario. Pero precisamente me comentaste tú, bueno, pero puedes aportar esa visión exterior, ¿no?, que nosotros no hacemos porque ya hemos organizado la exposición de manera conjunta. Entonces, bueno, viéndolo así se me quitó un poquito de miedo y dije yo, pues sí, tienes razón, algo podré aportar. Y en último lugar, pues muchas gracias al Museo de Bellas Artes y a la Asociación de Amigos por hacer todo esto posible. Entonces, bueno, la idea de, más que charla, más que conferencia, es una pequeña charla, la de esta tarde, para intentar transmitir algunas claves con las que aproximarnos a la obra de Lisardo. Bien, es verdad que estas claves tienen mucho de mi visión personal. Y cuando digo mi visión personal, en mi visión personal se aúna mi formación como licenciada en Historia del Arte y, por otro lado, pues mis múltiples lecturas. Esta es una imagen maravillosa que me facilitó Laura Baños, me facilitó una serie de imágenes que estaban recientes de la exposición, porque sí que es verdad que es difícil fotografiar en general cualquier exposición, pero esta es especialmente difícil. Y me pareció muy evocadora, por eso la elegí para comenzar. Marcos. Mi amigo Sergio se ha comprado un cuadro. Es una tela de aproximadamente 1,60 m por 1,20 m, pintada de blanco. El fondo es blanco y si entornamos un poco los ojos podemos percibir unas finísimas líneas transversales. Un poquito más adelante, en casa de Sergio. Colocada a ras de suelo, una tela blanca, con unas líneas blancas transversales. Sergio mira, satisfecho, su cuadro. Marcos mira el cuadro, Sergio mira a Marcos mirando el cuadro. Larga pausa en la que los sentimientos se traducen sin palabras. Bien, estos extractos, si no los conocen ustedes, proceden de la dramaturgia Arte de Yasmina Reza. Además, a mí siempre es una obra que aparte de tener mucho sentido del humor, voy a contextualizarla. Son 3 amigos, uno de ellos adquiere un cuadro blanco completamente, y los otros 2 amigos, uno lo entiende un poco más porque cree ver algo, el otro no entiende nada. Y toda la obra es una dramaturgia cortita y toda la obra versa sobre, luego va divagando hacia otras. Salen otros problemas personales, ¿no?, entre los amigos, pero la base está en ese cuadro blanco. Con lo cual es una dramaturgia a la que yo remito constantemente cuando trabajo en arte contemporáneo, porque es que es muy sintomática de lo que pasa muchas veces en los espacios expositivos cuando alguien va a ver una exposición. En este caso, además, se añade el hecho de que la obra de Lisardo es blanca. Entonces, me pareció fabuloso, además, ilustrarlo con la obra blanca al lado, que se debe distinguir. No sé cómo la veis vosotros. En imagen yo la veo justita, pero ahí está. Se ve, ¿no? Bueno, así quería comenzar también, porque a mí me gusta mucho el sentido del humor, creo que es fundamental en la vida. Y así quería comenzar la charla. Cuando entra en la exposición de Lisardo se puede encontrar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi perfil como historiadora del arte se encontró con una paradoja, ¿no?, al plantarme delante de estos lienzos blancos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo paradoja? Porque, por un lado, es una obra iconodula y, por otro lado, es una obra iconoclasta, a mi entender. Ahora explicaré por qué. Como mujer occidental con formación católica, para mí el blanco remite automáticamente, el blanco, y cuando además se le incluye algún elemento geométrico, yo tengo que sumar que soy historiadora del arte, veo inmediatamente paños de pureza. Yo veo paños de pureza de iconografía cristiana por todas partes. Entonces, por un lado, es una de mis primeras referencias al ponerme delante de la obra, pero por otro lado,
veo la pura iconoclastia de un Malevich y de un blanco sobre blanco, un icono profano. Entonces se me juntan las dos paradojas en la misma obra. Este hombre, que se llama Michel Pasteur, es un señor al que yo sigo desde hace tiempo, es historiador, y recurrí a él para ver si me podía sacar un poco del blanco cristiano, ¿no? De ese blanco de pureza. He recurrido a él muchas veces, es historiador y cuando enfoca claro, pero desde el punto de vista occidental, ¿no? Cuando enfoca la historia de los colores, él lo hace desde múltiples puntos de vista, desde el punto de vista de la pintura, de la modela vestimenta, de la emblemática, de la heráldica, de la señalética. Sus ensayos son tremendamente entretenidos. A mí en las conferencias también me gusta dar apuntes bibliográficos como gran lectora, porque como espectadora a veces lo agradezco, siempre voy tomando mis notas. Y claro, este hombre apunta una verdad muy clara, ¿no? Que es que no hay certezas universales cuando hablamos del color. ¿Por qué? Pues porque el color difiere de cada época y en cada cultura. Incluso muchas veces en una misma cultura, también en función de la época, también difiere. Entonces, el color, al margen de materia, va mutando constantemente a nivel simbólico. Y en Occidente, por ejemplo, desde el Neolítico hasta la Edad Media, luego se amplió un poco el espectro, pero desde el Neolítico hasta la Edad Media, los colores predominantes eran el blanco, el rojo y el negro. Y eso también me hizo recordar producción anterior de Lisardo. Lisardo tiene mucha producción que va en torno a esos tres colores que hasta el Renacimiento han sido los fundamentales en la historia del arte occidental. Repito, occidental, porque bueno, los colores en Asia son otra historia y en América Latina otra historia y demás. Bueno. Tengo muchas ganas de poder leer, a ver si me amplía el espectro del blanco, el libro específico que tiene Pastoreau sobre esto, porque ahora mismo os estoy hablando a partir de Los colores de nuestros recuerdos, que es un ensayo general de 200 y pico páginas en las que habla de todos los colores. Pero descubrí hace poco que tenía esta caja fantástica, maravillosa, que espero que algún día esté traducida entera al castellano, porque en estos momentos al castellano solo están traducidos el azul y el rojo. Además, por la editorial Foliscopio, que es una editorial que hace unas ediciones guapísimas. Y el blanco todavía no. Y mi francés es muy malo como para ponerme a leer, ¿no? Y en la reflexión sobre los colores y ese blanco y al enfrentarme a las obras blancas de Lisardo, también me vino a la mente otro conflicto de la historia del arte, que fue esa querella entre el dibujo y el color. Y os lo explico brevemente. En el siglo XII, San Bernardo sentenció que el dibujo era considerado racional y vinculado al intelecto. Pero luego el color, por contraste, era menos noble y estaba vinculado a las emociones. Esta querella de color dibujo se mantuvo hasta prácticamente el siglo XIX con la Ilustración, luego el Romanticismo y demás, y probablemente en el siglo XX siga vigente. Yo no la tengo estudiada, pero posiblemente siga vigente. La cuestión es que, claro, esta diferencia de entidad, porque se le otorgaba una entidad intelectual al dibujo que no al color, hizo que durante mucho tiempo, incluso al blanco se le consideró no color durante muchos siglos en la historia. El propio Pastoreau, como dominguero aficionado a pintar, que así se define muchas veces en los libros, lo define como un color de pleno derecho, claramente. Y este problema entre la invalidez, ¿no?, del color frente al dibujo hace que el color durante muchísimos siglos fuese considerado como algo incontrolable, demasiado voluble, algo de lo que no te puedes fiar. Y entonces
Bueno, quizás tenga algo de verdad, porque cuando uno entra en la exposición de Lisardo, realmente la primera impresión es que no te puedes fiar de lo que ves porque hay mucho más allá, ¿no? Entonces, mi mente de historia del arte fue dando vueltas a todo este tipo de cuestiones. ¿Podemos fiarnos del color en la obra de Lisardo como espectadores? Bueno, ahí lo dejo. Continúo. Y aquí llega la iconoclastia. Aquí llega la iconoclastia, que es la base de tantas y tantas manifestaciones artísticas a lo largo del siglo XX que continúan en el XXI de plena vigencia, además. De hecho, yo creo que detrás hay una cuestión muy sociológica también. En esta parte, a ver si Antonio Blanco y yo luego debatimos un poco, porque seguramente habrá meollo. Bueno, este señor que está aquí en imagen es Kazimir Malevich, pintor de la vanguardia rusa, y lo que veis es un boceto de decorado para una ópera cubofuturista del año 1913. Era uno de las primeras veces que este hombre diseñó para la ópera el vestuario y la escenografía, y era de una de las primeras veces en las que se planteaba una obra tan vanguardista, porque, bueno, sabéis, durante las primeras 2 décadas del siglo XX se entremezclaron muchísimo las vanguardias, estaban conviviendo el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo. Entonces, muchos pintores iban experimentando y pasando por diversas etapas, ¿no? Y es bastante frecuente encontrar que estos artistas de vanguardia las atravesaban incluso todas, ¿no? Pero con esta ópera, que realizó junto con otros compañeros, que como veis el boceto ya es una base del suprematismo, estamos en el año 13, repito, es una geometría y un blanco y negro, sin más, que es ya la premonición de toda su obra posterior. Bueno, pues los artistas que coordinaron esta ópera querían que fuese una bofetada al gusto del público, literal. Querían provocar, como todos los artistas de vanguardia. De hecho, la mayor parte de estos grupos que acabo de mencionar tenían manifiestos, redactaban manifiestos, y esos manifiestos pues tenían tono beligerante, combativo, eran contestatarios, iban en contra del academicismo, del gusto burgués más conservador, y a raíz de esto, 2 años después, ya se fijó la palabra suprematista como tal, a raíz del cuadrado negro, lo veis aquí, el cuadrado negro sobre fondo blanco. Esta es una de las primeras exposiciones suprematistas. Participaban más artistas, lo que pasa que a Malevich le destinaron una sala entera con 2 paredes y pudo mostrar 39 obras. Fue todo un escándalo, fue un absoluto escándalo, y nuevamente les acusaron de iconoclastas porque además le daba una entidad al cuadrado en esta parte superior, y a nivel expositivo está montado de forma que estaba ligeramente inclinado hacia el espectador, le daba un sentido un poco de icono, y era lo que buscaban, ¿no? Realmente. Se ve mejor en la otra imagen. Aquí ya vemos el paso del tiempo, el deterioro, el craquelado, ¿no?, de la obra. Hay varias versiones, ¿no?, pero la que suele ser la principal ha sufrido ya el paso del tiempo, como podéis ver ahí en los diversos craquelados. Bueno, es del año 15, y aquí ya es cuando se adopta el concepto del suprematismo. Y de aquí, unos años después, en el 18, pasamos a esto. Malevich fue experimentando con distintas formas geométricas, sobre todo el cuadrado, la cruz, en algunas ocasiones el círculo, y con simplicidad de colores, ¿no? Fundamentalmente los mencionados antes, blanco, rojo y negro, y luego incorporó alguno más, ¿no? Pero se mantenía en esa tríada que mencionaba Pasteur en su libro. Y llegamos aquí al blanco sobre blanco, y este blanco sobre blanco ya es la base de mucho de lo que llegará después. Es el cénit. Voy a mencionar una serie de ideas y de conceptos que se van a estar repitiendo de forma constante hasta que lleguemos al final, hasta Lisardo, ¿no? Porque vamos a pasar por muchos blancos sobre blanco.
o por lo menos todos los que he podido meter en una charla de estas características. Aquí tenemos la calma meditativa, tenemos la espiritualidad desacralizada, pero espiritualidad, y la materialización del infinito. Malevich quería que se llegase a ver el infinito en sus obras. Esa estela del blanco sobre blanco, que está basada en la reducción de la forma y en la sutileza de los cambios y gradaciones cromáticas, pues podemos verla unos años más tarde en este pintor de nombre bastante impronunciable, voy a intentarlo, Friedrich von der Berge Hildebart, algo así, con un blanco sobre blanco, composición número 104, pero que no deja de ser blanco sobre blanco, es del año 36. Este hombre, igual que Malevich y que otros coetáneos, pues también se formó en el neoplasticismo, en el dadaísmo y en la abstracción parisiense, ¿no? Y daros cuenta que el año es 1936, el año de esta obra. 1918 era un año complicado, 1915 también, estábamos entrando en Primera Guerra Mundial, ¿no? 1936 el nazismo ya había entrado en el 33. Aquí este artista lo que busca, por supuestísimo, es la depuración formal y la sutileza a través de las formas geométricas flotantes, ¿no? Pero hay una reflexión sobre esta obra que a mí me gusta mucho, que no da el propio artista, sino que da otro artista, un escultor, Hans Arp, que lo llama la contraimagen. Hans Arp dice que Friedrich ha creado aquí una contraimagen del caos y la confusión que había en esos momentos en el orden social y político, como si necesitasen depurar de todo el ruido que tenían a su alrededor. Y bueno, con estas asociaciones también de los colores, esa búsqueda de paz, la paz al final, el color que la representa es el color blanco, ¿no? Con el ascenso del nacionalsocialismo y de Hitler al poder, la mayor parte de los artistas de vanguardia que estaban trabajando en Europa tuvieron que emigrar. Emigraron no solo los artistas plásticos, sino también los de cine, por ejemplo. Gran parte del cine negro estadounidense se debe al expresionismo alemán, por poneros un ejemplo. Y en el caso de las artes plásticas, muchos artistas y profesores de la Bauhaus, de esa escuela de experimentación formal que comenzó en Weimar en el año 19, pues se tuvieron que ir a Estados Unidos. Joseph Albers trabajó en la Bauhaus como profesor. La Bauhaus tuvo una primera etapa en Weimar, luego fue huyendo de la persecución nazi, se trasladó a Dessau y por último en Berlín. En Berlín fue cerrada ya en el año 33, ¿no? Porque los nazis la consideraban un foco de arte degenerado. Pues eran iconoclastas y eran degenerados y todo estaba mal. Además, estudiaban mujeres en la Bauhaus y entonces todo peor ya. La obra de Joseph Albers, que fue un gran teórico de la forma y el color, se le conoce fundamentalmente como teórico de la forma y del color. Tiene muchísima obra de muchísimo color. Os invito a que entréis en Internet y observéis, porque la obra de Albers no se limita a esto, simplemente yo he elegido estos blancos por lo que nos acometía hoy aquí, ¿no? Trabaja con las interacciones cromáticas entre cuadrados de distintos colores, en este caso, pues más blanco sobre blanco. Como veis, son de los años 60. Un poquito antes tenemos a Reinhardt. A Reinhardt, que yo soy muy fan de este hombre, siempre lo he sido, que es precursor además del minimal. Forma parte ya de lo que se llamó la Escuela de Nueva York, ¿no? Y la pintura de los campos de color, que luego saldrá a colación otra vez nombrando a Rothko. Para que os ubiquéis, esta Escuela de Nueva York desarrolló sus trabajos fundamentalmente entre los años 40 y 60. Bien, pues Reinhardt tiene una pintura abstracta de carácter geométrico, como todo lo que estamos viendo hasta ahora. De hecho, yo en el ordenador apenas percibo la variación cromática, muy poquito en la zona central. Veo una franja vertical.
son sutilísimas variaciones de tono y textura, porque precisamente lo que buscaba en el espectador era que su inmersión en la obra. Quería que el espectador se aproximase a la obra, casi que entrase dentro de ella en una superación de todo lo cotidiano, para llegar a un estado de pureza y trascendencia. Volvemos a retomar lo dicho. Había tantísimo ruido, un ruido que nos persigue a día de hoy. Luego leeré algunos testimonios y vemos que a veces estamos reflexionando sobre el ruido que tenemos a nuestro alrededor y llevamos 100 años de ruido. Pasa que ahora mismo, no sé, parece que como tenemos más dispositivos parece que suena más, ¿no? Pero a Reinhardt fundamentalmente lo que quería era apostar por la experiencia contemplativa del espectador ante la obra y la concentración, que estuviese frente a la obra el tiempo que tuviese que estar, divisando pues, los matices, las posibles texturas, las gradaciones, pero que estuviese concentrado, en un estado casi meditativo, que es lo que vamos a ver también a continuación. A Reinhardt trabajó prácticamente todos los colores. Yo aquí he traído sobre todo este blanco, que me parecía muy, muy idóneo para la ocasión, pero también su serie de negros es súper conocida. A lo mejor por aquí podéis atisbar alguna... Aquí hay una cruz, de hecho. Y trabajó también en azules. En los azules igual podéis notarlo un poquito más. En este, por ejemplo, se nota más. Pero luego tiene otros rojos en los que se nota poquísimo. O sea, en los que se nota poquísimo. Es maravilloso. Una vez que me encontré en el Guggenheim de Bilbao, tienen en la colección un Reinhardt y parecía puramente un monócromo, ¿no? Pero no. Decidí estar un buen rato allí porque se me apeteció dedicarme a la contemplación y descubrí que no era monócromo, sino que había una pequeña franja en el mismo color, pero con otro matiz. Entonces, al final, yo creo que lo que han ido buscando es ese detenimiento y esa pausa que es tan necesaria, muchas veces no, debería ser siempre, para aproximarse a la obra de arte. Voy a ver cómo voy de tiempo. No voy mal, ¿no? Muy bien, bien. Reinhardt es uno de los precursores del arte minimal, ¿no? Menos es más. Menos es más es la máxima de Adolf Loos. Y os traigo aquí esta cita de Donald Judd, que es uno de los artistas del minimal, porque es que me parece muy significativa. Antes de 1915 no existía ni la forma, ni el color, ni la superficie, ni nada de nada en sí. Nada, la nada. O sea, llegó todo en 1915 con el cuadrado negro sobre fondo blanco para ellos, ¿no? Donald Judd trabaja este tipo de obra que veis a sus espaldas. Normalmente trabaja modulaciones, ¿no? El minimal es una reacción contra los excesos, de ahí el menos es más, y trabaja mucho con la seriación y con una pureza formal que a veces deriva en obras realizadas con una factura muy industrial. Pues antes de 1915 no existía nada y os traigo esta imagen de una exposición de la Galería Elvira González de Sol Lewitt, en el que claramente vemos un cuadrado casi negro sobre fondo blanco y alguna... Aquí se ve algún matiz, no sé si será el propio proyector. Y cómo trabajaban la escultura, que al final no deja de ser también... El minimal era un arte muy escultórico, salía mucho de la pared, pero no deja de ser una variante escultórica de esas obras bidimensionales. Es mucha la depuración formal y es muy importante también el vacío. El vacío y el aire en las obras y ese silencio que se genera con ese vacío y ese aire es fundamental. Volvemos a lo mismo, formas geométricas sencillas y repetición, tanto en pintura como en los papeles, este vuelve a ser Sol Lewitt, como en las esculturas. Las esculturas normalmente son módulos seriados y suelen tender mucho a tener vacío también. En España estamos muy acostumbrados al vacío a través de la obra de Oteiza y Chillida, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la incorporación del vacío, que
esto también está contrastado, ¿no? Viene de Oriente. Viene de Oriente y hay muchísimos artistas que tomaron esa referencia de la importancia de la obra fundamentalmente Vacío y plenitud de François Chen, ¿no? Aquí veis en grandes los papeles de la imagen anterior y otra cita. Yo soy muy de citas, a mí me gusta mucho leer lo que dicen los propios artistas. Los artistas conceptuales son más místicos que racionalistas, encuentran soluciones que están fuera de la lógica. Es curioso porque siendo una obra tan racional a nivel de geometría, al final es una obra que roza más el misticismo y ellos mismos se consideran más místicos porque buscan una trascendencia y un llegar más allá y un infinito que no da la solución de la lógica y el racionalismo. Llegamos a uno de mis favoritos, Robert Morris. Robert Morris, que es casi post-minimal, ya, porque avanza en otro sentido. Como veis, Lisardo está de plena actualidad, por favor. O sea, Lisardo es modernidad en estado puro. A mí esta pieza me ha parecido muy bonita porque es ese concepto del que venimos hablando del blanco sobre blanco, pero trabajado con otros materiales y ya no en formato bidimensional. Bueno, Robert Morris trabajó mucho con materiales industriales tipo caucho o fieltro y le gustaba mucho que las formas perdiesen la regularidad, ¿no? Que era un material también que era propenso a ello y por ello su arte fue muchas veces calificado como antiforma, que es curioso también porque es una obra muy formal pero que tiende a la antiforma. Volvemos con paradojas como las que mencionábamos antes. Y luego tiene otro tipo de trabajos como esto. Yo lo veía así, digo yo, Lisardo, pero en 3 dimensiones. En 3 dimensiones llevado a una sala expositiva. Estos corners de Morris, de los que yo no me acordaba, porque sí que es verdad que cuando se estudia la carrera, estas décadas ya se llega con mucha prisa y muy de refilón, y a veces ya te las vas encontrando un poco por el camino cuando haces tus propias investigaciones. A mí me ha encantado salirme un poco del mundo de la gestión cultural y de la producción, que es básicamente lo que me da de comer, ¿no? Y que me gusta mucho, pero que no deja de ser un trabajo que tiene mucho de administrativo y que tiene mucho de logística, de producción, de búsqueda de presupuestos y demás para sacar adelante exposiciones. Entonces, sentarme al ordenador a preparar una charla de estas características me devuelve un poco la carrera, a lo feliz que me hizo estudiar esto del arte y lo feliz que me sigue, las felicidades que me sigue dando, ¿no? Poder dedicarme a ello. Esta pieza me pareció maravillosa porque además Robert Morris en este caso juega con la descolocación habitual en sala. A lo mejor podría haber colocado el triángulo pues en una pared recta, probablemente no hubiese tenido tanta gracia, pero hubiese sido como más obvio, y entonces ha buscado los ángulos. Claro, al espectador es probable, no tenemos la imagen completa de la sala expositiva, pero al espectador es probable que entrase en la sala de las mejores paredes consideradas por los artistas, probablemente, que suelen ser las rectas, pues esa pared no le interesase si se fuese al ángulo a colocar este córner, ¿no? Sí, no, bueno, luego... Sí, claro, todo, efectivamente, es como todo bebe de ello, vas tirando el hilo de Ariadna y puedes llegar hasta el infinito. Y vamos, y espero que se llegue hasta más allá, que espero que la humanidad, ¿sabes?, siga haciendo y creando arte, ¿no? Otro artista minimal es Ellsworth Kelly, que también trabaja con pintura monocromática y está muy interesado en la percepción. Todos ellos están muy interesados en la percepción del espectador y que el espectador se detenga ante la obra y pase tiempo ante la obra. Y encontré esta cita que me gustó mucho también, que dice: creo que lo que todos queremos del arte es una sensación de fijeza, una sensación de oposición al caos de la vida cotidiana. Aquí volvemos otra vez con esa contraimagen de la que hablaba Hans Harp
cuando ese cuadro que tenía dos formas ingrávidas que decía, es que busca como el orden dentro del caos que ahora mismo tiene la sociedad con, pues bueno, pues con esos problemas del nacionalismo abriéndose camino, claro. Esto es una ilusión, por supuesto, pero sigues intentando congelar el mundo como si pudieras hacer que dure para siempre. En cierto sentido, lo que he intentado capturar es la realidad del flujo, para mantener el arte en una situación abierta e incompleta, para llegar al éxtasis de ver. No les interesa la obra cerrada. Les interesa una obra abierta en la que el espectador interprete. Son obras que interpelan también, porque son obras que te llaman, ¿qué hay aquí? ¿Qué estoy viendo? ¿O por qué no estoy viendo nada? ¿Será que no estoy viendo bien? Porque hay veces que parece que uno no ve bien, ¿no? Y esta obra de Kelly es un cuadrado blanco sobre un fondo negro, en este caso. Vamos dando siempre la vuelta de tuerca. Y aquí llegamos a Rothko, porque yo no estuve aquí, en la capilla Houston de Texas. Lo lamento, es uno de mis pendientes en la vida, pero he de reconocer que el día de la inauguración de Lisardo, no sé si te lo comenté a ti te lo había comentado. Bueno, pues yo no sabía exactamente qué iba a ver, yo sabía que era Lisardo y tenía una idea de la obra de Lisardo, pero cuando entré en la sala, de repente se me pusieron los vellos de punta, tuve una sensación de energía tremenda y pensé que debía ser una sensación similar a la de entrar en la capilla Rothko, porque claro, yo como historiadora cuando entro en un sitio y veo cuadros enseguida, bueno, cuadros o obras, lo que sea, ¿no? Tengo como una efervescencia ahí, me empieza a entrar todo tipo de estímulos por todas partes y empiezo a hacer asociaciones, ¿no? No lo puedo evitar. Y más Rothko, de sobra es conocido, a lo mejor quizás la capilla no todo el mundo, porque Rothko tiene mucha obra de color en bandas, ¿no? Pero en los últimos años pues ya pasó a estos monócromos. También clamaba absolutamente por una relación activa entre la obra y el espectador. Él quería que el espectador se situase ante una de sus obras, que además suelen tener formatos muy grandes, al igual que se situaría delante de una catedral y sintiese lo mismo, esa sensación de inmensidad. Y en otro orden de cosas yo creo que lo consigue, claro, hay que tener la sensibilidad para ello y para dedicarle tiempo y para hacer ese paralelismo, ¿no? Rothko fue compañero, digamos, de Reinhardt, un poquito posterior de la Escuela de Nueva York, en concreto el de la pintura de los campos de color, y su pintura se basa en estas grandes superficies con gradaciones. Sobre todo está interesado en lo metafísico y en lo trascendental. Quiere que sean pinturas que trasciendan, no las ve como un simple cuadro abstracto. Pero claro, por ello sus obras demandan al espectador, no es una obra pasiva. Claro, si el espectador se queda de forma pasiva delante de un cuadro de estos, se pierde el cuadro, no tiene sentido. Rothko exige ante estas obras concentración, reposo y silencio, porque están hechas para ser contempladas lentamente. ¿Qué ocurre? Que lentamente hoy ya creo que no hacemos casi nada. Y de ahí vendrá mi reflexión final y mi consejo para disfrutar de la exposición de Lisardo, ya que todavía además queda tiempo para ir a verla. Además veis que se dispuso en una capilla octogonal por petición del propio Rothko y que daba una sensación incluso de baptisterio que invitaba a la meditación, ¿no? Esta capilla fue un encargo de dos coleccionistas y la mujer, la mecenas, Dominique de Menil, también recojo esta cita porque va en la línea de lo que llevo comentado hasta ahora, ¿no? Creo que Rothko murió un poquito antes de inaugurar la capilla. O sea, vamos a ver, la capilla es del 67, se inauguró en el 71 y Rothko murió en ese intervalo corto de tiempo. Y en el acto de inauguración
Dominique Lamecenas, dijo estas palabras. Bueno, es un extracto. Creo que las pinturas nos dirán a cada uno lo que debemos pensar de ellas si les damos una oportunidad. Toda obra de arte crea el clima en que debe entenderse. A primera vista puede que nos decepcione la falta de atractivo de los cuadros que nos rodean, pero cuanto más convivo con ellos, más impresionada estoy. Rothko quería conferir a sus pinturas el máximo vigor posible, un vigor que solo consiguió arrancarles del alma. Quería que fueran íntimas e intemporales, y en verdad son íntimas e intemporales, nos envuelven sin encerrarnos. Somos capaces de ver más allá, somos capaces de mirar hacia el infinito. Vivimos acribillados por imágenes y solo el arte abstracto puede conducirnos al umbral de lo divino. Un divino que no tiene por qué ser religioso, puede ser desacralizado, pero ese divino puede ser el infinito. El infinito, la meditación, la contemplación y el ir más allá de lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Por ello aquí aparece este hombre, que es Byung-Chul Han, aprovechando que en pocos días lo vamos a tener por aquí, pues yo os recomendaría que leyeseis algo de este hombre. Tiene muchísimo publicado por Herder, son ensayos cortitos. Yo estoy contenta de que le hayan otorgado el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, porque durante un tiempo, y bueno, todavía hay una sección que no es que es bastante crítica con él, está un poquito denostado porque consideran que repite demasiado lo que dijeron otros. Bueno, yo, que le he leído mucho, ¿repite lo que dijeron otros? Sí, como todos repetimos lo que dicen los anteriores, y además hemos visto esta evolución y claramente todo bebe de algo y todo tira del hilo de Ariadna. A mí lo que sí me parece es que este hombre ha conseguido acercar al público general, que no es nada fácil, acercar al público general pues a Kant, a Hegel, a Marx, a Aristóteles, a Cicerón, cosas que ya dijeron ellos, claro, pero él las baja a la tierra y las contextualiza en el momento en el que estamos ahora. Entonces, clama en cada uno de sus libros también. Él es víctima de sí mismo, Es que aquí todo el mundo somos víctimas de nosotros mismos, porque este hombre prácticamente saca un libro por semana. Entonces él está también en la vorágine de producción de la que no sé si llegaremos a escapar en cualquier momento, pero bueno, por lo menos se para y lo reflexiona, ¿no? Y nos hace reflexionar a los demás. Entonces en todos sus libros aboga por parar. Por parar, porque vivimos en una sociedad del cansancio que nos está extenuando y porque nos estamos nosotros ya autoinmolando muchas veces, ¿no? Y voy a hacer una reflexión final. ¿Tengo tiempito? 5 minutos. ¿Sí? Vale. En relación a hace unos meses, comisarié una exposición en Madrid que se tituló Formas de superar el desamor. Entonces, casi nadie, la exposición se realizaba en la Sala Amadís del INJUVE en Madrid y la visitaban pues está en un edificio institucional del Ministerio y la visitaban pues todos los trabajadores de allí. Y entonces me decían todos, me despistaste muchísimo con el título, porque la exposición no va de amor entre personas, va del amor por las obras de arte. Entonces, yo que constantemente estoy reflexionando sobre esta época de rapidez en la que vivimos, la titulé Formas de superar el desamor por lo siguiente, ¿no? Estas eran un poquito mis reflexiones. ¿Cómo nos aproximamos hoy a la obra de arte? ¿Somos capaces de demorarnos ante ella o nos limitamos a hacer scroll? ¿Está nuestra mirada desenamorada? Y en torno a toda esta reflexión fue mi discurso expositivo. Eran 10 artistas que no tenían nada que ver los unos con los otros, simplemente a nivel generacional, cada uno trataba una temática y demás, pero yo lo que quería era generar que cuando el espectador se acercase a la sala expositiva pudiese, por favor,
dedicar tiempo a ver las obras con tranquilidad y a ver lo que aportaba cada una, a ver cuál era la reflexión de cada uno de estos artistas jóvenes que además estaban tratando temáticas que a ellos generacionalmente les estaban afectando. Entonces, claro, mi diagnóstico en esta sociedad es que tenemos desenamoramiento por saturación. Ese fue mi diagnóstico. Y para salir de todo este letargo, yo propuse incluso una receta, que ahora os diré, porque hay una ensayista, Mercè Ibars, que ella habla de que el vínculo con una obra de arte, que es un vínculo similar al del amor. Y yo estoy de acuerdo, vamos, estoy totalmente convencida. Ella explica que se enamoró de un Matisse cuando tenía 15 años y que tuvo un flechazo, y que supo que siempre quería dedicarse a algo que tuviese que ver con el arte. Y a mí me pasó lo mismo, a mí quizás un poquito antes, como con 13, 14 años, en una clase de historia me proyectaron un Botticelli y tuve un flechazo y decidí que quería estudiar historia del arte y hasta hoy. ¿Qué pasa? No siempre en el enamoramiento, no siempre hay flechazo. A veces el enamoramiento es lento. Y Mercè Ibars también lo plantea así, porque a veces una obra hay que verla y volver a verla y volver a verla, y cada vez que vas a la obra, más cosas ves. De hecho, ella dice una frase muy bonita que dice: mirar es una suma de visiones, que me parece muy bonita y muy significativa. Hay que trabajar con una suma de visiones y de capas. Y ahora, para terminar, os voy a leer la receta que yo escribí para aquel texto, para el corazón roto del desenamoramiento de la obra de arte. Yo digo que existe una prescripción médica que quizás podría funcionar, que exige grandes dosis de mirada expandida y de deriva mental con capacidad de demora. Porque el arte debería ser una de esas islas de lentitud de las que habla Andrea Kohler, en las que la desaceleración y la pausa no se consideran estancamiento, sino apertura de grietas en una temporalidad ininterrumpida de productividad estándar. Se recomienda además incluir unas cápsulas de rumiadol. Rumiadol me lo inventé, es mi fármaco inventado. El rumiadol, que viene de rumiar, como su propio nombre indica, creo que es muy importante rumiar las cosas una vez las has visto, ¿no? Entonces, como digo, se recomienda incluir unas cápsulas de rumiadol, que es un potente fármaco que implica pensar despacio, con madurez y volver a masticar lo ya pensado. Estas pastillas son importantes para no acomodarnos en una idea e incluso para desaprender y volver a aprender, que también es importante. Por último, para dejarse afectar por todo aquello que la imagen descubre, para recibir todas y cada una de las lecturas posibles, se necesitarían unas cucharadas de un jarabe que favorezca la descongestión mental. ¿El tratamiento requiere un seguimiento estricto? Bueno, yo creo que al menos precisa constancia. Y por lo menos las exposiciones del Bellas Artes y actividades como estas pues favorecen que se manifieste un poco esa pequeña constancia. Y finalizo con una frase de una chica que estudia mucho sobre la imagen, que se llama Andrea Soto Calderón, que es con la que terminé el texto de esa exposición, y con esta imagen de Sala de Lisardo, que no tiene absolutamente nada que envidiar a las que hemos visto previamente en grandes artistas que están reconocidos por la historia del arte universal. Y la frase de Andrea Soto Calderón dice lo siguiente: no es lo que la imagen muestra lo que más importa, sino lo que abre. Y eso es lo importante, lo que una imagen te abre. Gracias.